Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard. Bienvenidos a la sección que le da rating a este programa. Yo me quedé bailando. Va a ser bailando Lupe. No, ya no. Y que es 9D. Pero antes de empezar, yo creo que Lupis les tiene algo que decir. Sí, llegaron más saluditos. Ay, pues cuenta. Eso me gusta porque la gente sí se está aplicando. Claro. Sí nos manda saludos. Si quieren escuchar esos saludos a través de Telemar, ¿verdad? Y por supuesto el programa de Mañanazo. Y tengo por aquí, dice, buenos días, me gustaría mandar saludos a Rubí y a toda su familia. Pues ahí están los saludotes. Y dice que es de Iturbide de Jopelche. Pues ahí está. Ahí está, pues muchos saludos y muchas gracias por escribir. Y saludos a Iturbide, nos están viendo desde Iturbide. Hay varias personas que luego escriben desde ahí. Y pues muchas gracias y muchos saludos. Y gracias por compartir esta aventura que es Telemar, que el día 31 de mayo cumplió 10 años de estar con ustedes transmitiendo. Y ya bueno, como tú dices, ya hay Telemar 2. Y entonces, si no nos están pudiendo ver en este horario, nos pueden ver a las 2 de la tarde. Efectivamente. Y si no, nos pueden ver Ecos del Parque a las 2 de la tarde. No, ese no. ¿Qué te pasa? Si Ese quieren no. estar informados, pues luego quieren ver Ecos del Parque y debatir y acá. Oye, empieza el ring, tin, tin. Tin, 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 tin. Oye, vamos a platicar hoy un tema que de repente hablamos mucho de los Óscars y de los grandes premios y los grandes millones que se han sacado un montón de películas, pero hoy vamos a hablar de las que no. Las películas que fracasaron en pantalla, aun que son de ciencia ficción y que se esperaba muchísimo de ellas, que de repente se invierte mucho en todos los efectos especiales y todo lo que es ciencia ficción, y sin embargo fueron grandes fracasos. Y vamos a empezar con Cloud Atlas. Esa película que ya hemos platicado de ella, fíjate, hemos platicado de ella porque son varias historias que transcurren en diferentes tiempos. Hay una que está desde la conquista, hay otra que está en el espacio, hay otra que está muy futurista, entonces parece muy interesante la película. En lo particular he tenido muchos deseos de verla, que esta película se filmó en el 2012 y bueno, además de que es una historia, una trama muy complicada, muy interesante y que tardó creo que 2 años en filmarse porque requería de varios escenarios muy diferentes. Aparte de eso tenía grandes estrellas que participaban en ella. Pero, ¿qué creen? Que solamente se recaudaron 65.7 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto que rebasó los 100 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, si invertiste 100 millones y solo recaudaste 66, pues que tuviste una enorme pérdida en taquilla. Ni tan siquiera recuperaste lo que gastaste. No, nada. Y bueno, era una muy buena historia, no sabemos qué pasó. A veces no entiende, con todo lo que se haga y el trabajo que se haga, no se entiende qué fue lo que pasó. Sí, la número 2, la verdad no lo creí de esta película. A mí sí me gustó, sí la disfruté muchísimo al ver esta película, y es Después de la Tierra, que se estrenó en el 2013 con Will y Jaden Smith. Ellos ya no van a volver a trabajar juntos porque por ahí dicen que en los negocios y la familia pues como que no se llevan muy bien y no. Pero a mí me encantó esa película, ¿eh? Igual a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo, por eso te digo que me extraña que no haya obtenido el éxito que se esperaba. Esta película únicamente recaudó 27 millones de dólares. Muy poquito. Se espera, yo creo que con Will Smith siendo un gran actor, teniendo muchísimas películas muy buenas. Y que habían tenido muy buen éxito porque Jaden Smith es su hijo. Sí. Entonces habían hecho varias películas juntos, qué extraño, ¿no? Qué extraño que no pudieron alcanzar el éxito. A mí me gustó y sobre la todo historia, un tema que nos... Sí, yo igual. Pero y bueno. me angustié. Oye, en tercer punto, Invasión. Esta es una película que se filmó en el 2007 con un actor que ya personificaba a la gente de 007, James Bond, y es Daniel Craig.
Pero esta historia, que es una historia alienígena, que en realidad es un remake de una película de los 50, se esperaba que tuviera grandes resultados, no solo por la historia ya probada, sino también por el protagonista. Sin embargo, el resultado fue que se invirtieron 80 millones de dólares y solo se recaudaron 15 millones de dólares. No hay que ser matemático, ¿verdad? Para ver el fracaso creo que esa es una de las que menos recaudó, ¿eh? Vámonos con la número 4, y esta película se filmó en el 2012 y estoy hablando de John Carter. El desastre de ficción que provocó Richard Rose, él renuncia a ser presidente de Disney tras conocer todas sus pérdidas, ya que invirtieron más de 200 mil millones de dólares. Y pues ahora sí que al sacar cuentas, ¿no? Recaudaron 200 mil millones de dólares y invirtieron más de 375 millones de dólares. Entonces, otra película que fue pérdida y fracaso total. Ok. Qué fuerte para todos los directores, producción que trabaja. Terrible, y de repente no te esperas ciertos fracasos, porque la que vamos a hablar ahorita es con un actor que ha sido taquillero a más no poder, es Mundo Acuático con Kevin Costner, que ha tenido grandes éxitos. Esta película se filmó en 1995. Es una película, para mi gusto, fue muy extraña. Oye, te saltaste una. Iba Meteoro. Bueno, pues ya, ¿qué tiene? De todas maneras es la misma. Te voy a contar la de Mundo Acuático. Esta tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares, haciéndola con ese presupuesto una de las películas más caras en muchos años, y solo recaudó 264 millones en todo el mundo. El 66% de las ganancias fue en Estados Unidos y, bueno, no hubo más en todo el mundo. ¿Qué más podemos decir de estas películas? Vamos a regresar al número 5, que se la brincó mi compañera. Y estoy hablando de Meteoro. Esta película se filmó en el 2008. Y después de toda la trilogía de Matrix, se consagraron los hermanos Wachowski y la industria. Y la suerte fue muy poca realmente, ya que cayeron en el fracaso rotundo. Meteoro y el Atlas de las Nubes, de sus 200 mil millones de dólares, solamente consiguió en una recaudación mundial 93 millones. Otra película de gran puro pérdida. fracaso. Ok, la que sigue, miren, la que sigue, es más, yo ni siquiera la había oído mencionar, que es Las aventuras de Pluto Nash. Esta película del 2002, con un protagonista que se ha hundido porque no volvió a salir mucho, que es Eddie Murphy. En los 80 fue un gran comediante que tenía enormes películas, en los 90 igual, y de repente hace esta película, pero decidió el señorito no hacerle promoción, y como decidió no hacerle promoción, la película en realidad pues no tuvo el éxito taquillero que se esperaba, y bueno, costó 100 millones de dólares y no recaudó ni la mitad de lo que se había invertido en ella. Entonces, este gran fracaso de repente se le atribuye a Eddie Murphy. Bueno, pues en esta siguiente película es igual un actor de realce que ha tenido muchísimas películas, que ha sido muy bueno, y estoy hablando de Batalla Final. En el 2000 se filmó esta película y aquí tenemos a John Travolta en un papel de un alienígena que realmente fue candidata a 8 premios Razzie, obteniendo 7 de ellos, pero en los últimos, en el 2005, fue la peor película de las de sus 25 primeros años. Mire, los premios Razzie es los premios que hacen como parodia al Oscar. Los premios Razzie se da a lo peor del cine, así como si se diera, y se dan las mismas fechas del Oscar. Si solo esta película estuvo nominada a 7 premios, imagínate. A 8 y ganó 7. Ganó 7, no, pues. Es que podíamos esperar de esta película, ¿no? Exactamente. También lo mencionábamos, John Travolta, que muchísimas películas muy altas que le dejaron mucho, lo formaron como actor profesional, dándole un crecimiento rotundo, y con esta película de un alienígena, quedó por los suelos. Oye, y la que sigue es, a mí me sorprendió mucho el cartel que tiene, y lo que era un refrito de una película que había protagonizado antes Arnold Schwarzenegger. Entonces es El Vengador del Futuro.
que se filmó en 2012, pero en vez de Arnold Schwarzenegger, ¿saben que a quién traía como principal actor? A Colin Farrell, que supuestamente es un éxito y una garantía y todos quisiéramos ver a Colin Farrell en pantalla. Y entonces hace un refrito de una película de Arnold Schwarzenegger y bancarrota total. La recaudación fue de 198.5 millones de dólares, pero la película costó 125 millones, sin contar los gastos de promoción. Entonces, que ahí se va muchísimo dinero de repente porque tienes que llevar a los actores a diferentes eventos internacionales. Y bueno, ¿qué les parece? Que una película de Colin Farrell, una película, como tú decías, de John Travolta, una de Kevin Costner, de Will Smith, hayan sido fracasos tan enormes cuando entonces dices, no hay garantías en este mundo. A lo mejor creo que eran las historias lo que no gustaron, porque los actores eran muy Pero la buenos. ciencia ficción siempre gusta. Y la inversión que se hizo en ella siempre gusta. Lo que estoy suponiendo es que es la promoción lo que falló. Yo creo que igual. Pero pues ¿en qué mundo estamos en que si no te promueven ¿Qué no eres crees? bueno? ¿Qué creo? Acaban de llegar 2 saluditos más el día de ver. hoy.